El derecho es muy importante para la sociedad. Sabemos que sin un Estado de derecho no se realizan inversiones, no hay actividad económica, la gente no está protegida en sus propiedades, no está protegida tampoco en su vida. Esto hace que sea muy difícil pensar en la existencia de un Estado sin derecho, pero nos han dicho que el derecho es una consecuencia de la fundación del Estado, pero hay otros puntos de vista que vale la pena entender. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Ricardo Manuel Rojas. Él es argentino, juez retirado, doctor en Historia Económica. Es autor de varios libros, entre ellos Realidad, Razón y Egoísmo, El pensamiento de Ayn Rand. Ha sido director ejecutivo de la Fundación Friedrich von Hayek y actualmente está a cargo del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Ricardo Manuel Rojas, gracias por esta conversación. Ricardo Manuel Rojas ganó, de hecho, el concurso de ensayo Caminos de la Libertad con un trabajo llamado Sobre la necesaria separación del derecho y del Estado. Nos han dicho, Ricardo, que el Estado viene primero y que el Estado es el que crea el derecho y que de ahí viene incluso el término, la expresión Estado de Derecho. Tú dices que no. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, un honor estar aquí nuevamente. Mira, hace 60 años Bruno Leoni, un gran jurista italiano, decía que prácticamente era imposible que ningún estudiante de abogacía o un lego por la calle pensara que puede haber derecho sin Estado, ¿no? Que en realidad todo el mundo piensa que el derecho es una creación del Estado. Y de hecho en los últimos 200 años el desarrollo del derecho ha ido en ese sentido, ¿no? Hoy consideramos que el derecho lo crea el Parlamento, el Congreso o los decretos del gobierno. Y como decías muy bien en la introducción, uno tiende a pensar que no podría haber seguridad jurídica si no hubiera una serie de normas muy específicas, estrictamente elaboradas. Y en realidad, la historia del derecho es todo lo contrario. Es decir, el derecho es un aspecto de la sociedad, del orden social, del mismo modo que la economía es un aspecto del orden social, y ambos órdenes han nacido y crecido de manera espontánea. O sea que sí teníamos derecho, teníamos ciertas reglas, digamos, de comportamiento y de trato a los demás antes de que surgiera un Estado. Por supuesto, vos fíjate que incluso los principales órdenes jurídicos de Occidente, el derecho romano, el common law, los derechos forales de distintas partes de Europa, incluso la lex mercatoria que se desarrolló en los puertos del Mediterráneo, fueron todos órdenes espontáneos que surgían a partir de reclamos de personas que no le cumplían un contrato o que le producían un daño, que eran resueltos por árbitros o por pretores en Roma o por jueces en Inglaterra, y que al resolver el conflicto creaban una pequeña norma que se adecuaba a ese conflicto y que luego era repetida si era eficiente en los casos que venían después. Y a partir de ahí se iba creando el derecho romano. Hoy es el conjunto de 10 siglos de evolución de árbitros resolviendo conflictos entre particulares. No, Y lo hacían, de hecho, para un conjunto de territorios que a lo mejor estaban bajo el Imperio Romano, pero que en realidad, pues, actuaban casi con total independencia, ¿no es por así? supuesto, y podían hasta incluso estar en guerra entre sí, pero de hecho cuando se produce la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Ujú. los revolucionarios norteamericanos aclararon expresamente que ellos querían conservar los principios del common law inglés, del derecho inglés, porque era un derecho elaborado para proteger a las personas y creado por las personas, ¿no? El mismo Bruno Leoni dice, el derecho no lo crea ni el Parlamento ni los jueces, lo crean las personas. Ahora, el Estado presupone también el uso de la fuerza para mantener un Estado de Derecho. ¿Podemos pensar que se pudiera mantener un Estado de Derecho con respeto, por ejemplo, a los derechos de propiedad si no hay un Estado con policías que hace que se cumplan los reglamentos y las leyes existentes? Es una excelente pregunta que tiene dos líneas de respuestas.
Hay autores como Bruce Benson, por ejemplo, autores más modernos, extraordinarios, que explican cómo el mercado podría resolver ese problema. ¿Cómo lo Pero, podría resolver? bueno, a ver, cuando las normas son producto de contratos voluntarios celebrados por las partes, hay mucha menos necesidad de recurrir a la fuerza para hacer cumplir las decisiones. Ujú. Y además, si no existiera el Estado, como que estamos por presupuesto que se va a encargar de esto, muy probablemente se desarrollarían instituciones espontáneas para justamente hacer cumplir las decisiones de los árbitros. Como había bomberos, corporaciones de bomberos privadas en ciudades como Nueva York antes de que la ciudad diera el servicio. Exacto, pero además hay otro argumento que me parece muy importante. Una cosa es que el Estado haga cumplir la decisión de un árbitro, por ejemplo, que la policía o el gobierno hagan cumplir un laudo arbitral, y otra cosa es que el Estado elabore el derecho. Son dos cuestiones distintas. Elaborar el derecho es ver cuáles son las normas aplicables, y eso lo deciden las partes y lo deciden los árbitros en forma privada. Está en los contratos o están las decisiones arbitrales. Luego, si hay que hacer cumplir esa decisión y el Estado se encarga, no lo está haciendo como creador de derechos, sino simplemente como un órgano político que presta un servicio. Hemos visto que los estados modernos, los estados de las últimas décadas, incluso en países democráticos, con respeto a la propiedad privada, a los derechos humanos liberales, por así decirlo, que cada vez generan más legislación, más reglas. Y no, a ver, no puedes tener tus cosechas de tal forma, tienen que ser de esta forma, no puedes vender esto aquí, tienes que venderlo acá, tienes que utilizar este tipo de intermediarios. ¿Qué tanto corrompe eso, el sentido original de tener un Estado liberal pues, que cuide de los derechos fundamentales, pero que no se meta en lo demás? Claro, y justamente, digamos, al intervenir cada vez más en las decisiones individuales, produce el efecto inverso de lo que se invoca, ¿no? Porque normalmente los defensores de la intervención del Estado lo que dicen es: el Estado interviene para garantizar la seguridad jurídica, para que haya certeza, pero cuando uno puede cambiar las reglas arbitrariamente de un día para el otro, en realidad no genera ninguna seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Hoy podemos estar charlando aquí mientras el Parlamento mexicano está modificándonos todo nuestro esquema de vida sin que nos enteremos siquiera. En cambio, el derecho, que es producto de la discusión ante árbitros de los conflictos concretos, ¿no? Un juez o un árbitro no interviene hasta que alguien reclama algo, no interviene de oficio para resolver conflictos que no existen, necesita un caso concreto para poder actuar. Y esto le da al derecho una certidumbre mucho mayor que cuando, en nombre de esa certidumbre, el Estado interviene para regular la vida de la gente permanentemente. ¿Hay un derecho natural, un derecho que es casi parte de la naturaleza que tenemos los seres humanos? Los seres humanos tenemos ciertas características en nuestra propia naturaleza de la cual se derivan. Uno después le puede poner el nombre que quiera, o incluso fundamentos religiosos o no religiosos, que tienen que ver con la necesidad de libertad para actuar y de la posibilidad de disfrutar el producto de la acción. Esto es derecho a la libertad y derecho a la propiedad, y obviamente derecho a la vida, porque si uno no vive no puede ejercer, no puede actuar. De modo que de esos requerimientos del ser humano a lo largo de la historia se han deducido derechos que han sido protegidos justamente por los jueces. Las grandes declaraciones de derechos que se desarrollaron en la historia del mundo no fueron otra cosa que sintetizar principios que habían sido discutidos en tribunales a lo largo de la historia, o por árbitros o por jueces, y que fueron delineando ese derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad, que luego las declaraciones políticas lo incorporaron en las cartas de derechos, ¿verdad? Y en las constituciones. ¿Es posible hoy tener un derecho internacional, un derecho que se aplique a todas las naciones-estado del mundo?
Bueno, el derecho internacional es un ejemplo muy bueno porque en realidad uno podría decir recién desde la Segunda Guerra Mundial para aquí hay como una especie de comunidad internacional organizada a partir de Naciones Unidas y todo lo demás. Pero antes de eso había un derecho internacional, Ujú, que era un derecho internacional consuetudinario, ujú. que estaba basado en el respeto de ciertos principios que se aplicaban por reciprocidad. Los principios de las naciones civilizadas, llamaban muchos. Entonces yo te entrego un criminal que cometió un crimen en tu país, a cambio de que si yo te pido un criminal que cometió uno en el mío, vos me lo entregues. Eh, hay todos pensamos que la piratería o el tráfico de esclavos es malo y lo vamos a combatir. No había ningún tratado para eso, era simplemente reciprocidad, un orden espontáneo, Ujú. que de algún modo todavía sigue, ¿no? Hoy en el mundo hay tratados internacionales, pero buena parte de los conflictos o de las relaciones entre los países no tienen ninguna ley por encima, son negociación. Cuando vemos países en los que hay un colapso del Estado, estoy pensando en Haití, o estoy pensando en algunos estados de la República Mexicana también, donde hay realmente un colapso de la autoridad del Estado, lo que vemos es violencia, lo que vemos es la ley del más fuerte, es la ley de la selva. ¿No indica eso que el Estado es necesario para preservar el derecho? Mira, cuando uno escarba un poco en el origen de esa violencia, Ujú, se da cuenta que directa o indirectamente el Estado está involucrado de alguna manera. ujú, Por ejemplo, una de las fuentes de criminalidad muy grande en todo el mundo hoy es el narcotráfico. Pero el narcotráfico en realidad tiene un problema previo que es la prohibición y la regulación y la persecución estatal que genera un monopolio en el grupo que puede o corromper al gobierno o tener más poder que el gobierno. Y en realidad, si hubiera un mercado libre, no haría falta en realidad que nos estemos matando por un negocio que es un negocio ilegal. eso nos lo decía, por ejemplo, Milton Friedman, que en realidad la opción real para impedir estas guerras de narcotraficantes, estos actos de violencia y estos monopolios sería legalizar las drogas. ¿Habría que hacerlo en todos los casos, todas las drogas, a pesar de los daños que puedan causar? Yo creo que sí, porque en definitiva vemos a dónde conduce la prohibición. Estamos viendo algunos ejemplos de drogas menos peligrosas, como la marihuana, donde la liberación Ha está, funcionado ha razonablemente bien, ¿no? funcionado, por lo menos ha bajado los niveles de delincuencia, de violencia y de corrupción. Eh, y habrá que buscar otros mecanismos. Digo, si una persona que consume cocaína pudiera comprar cocaína marca Pfizer o marca Bayer en la farmacia con una receta médica, nadie se estaría matando por vender cocaína. Y se podría controlar la calidad y se podría controlar la cantidad. En realidad, al perseguir y considerar delincuentes a los que están proveyendo un servicio que el mercado reclama, porque en Ujú. realidad nadie obliga a reclamarlo o a demandarlo, creo que por ese lado, nos guste o no nos guste, va a venir la solución. Ricardo, ¿es indispensable el Estado o puede revivirse el viejo sueño anarquista de una sociedad sin Estado? Mira, por un lado, siempre me gusta recordar una explicación que daba Franz Oppenheimer a principios del siglo XX. Él decía que eh, el Estado es depredador por naturaleza y solo ha podido existir cuando ya había una sociedad organizada a la cual depredar. Ujú, Es decir, no podría haber Estado donde no puedas cobrar impuestos porque no se claro. podría mantener. Para poder cobrar impuestos necesitas que haya gente trabajando, interactuando, contratando. Ujú. O sea, necesitas sociedad antes del Estado. El Estado no fue necesario para crear la sociedad fue necesaria para que aparezca después el Estado. La solución a futuro, en eso yo estoy trabajando mucho en estos tiempos, creo que hay que cambiar el paradigma del derecho precisamente y crear los mecanismos para que se puedan resolver los conflictos de manera privada. Todo lo que hoy se dice no se puede, yo creo que en algún momento se va a poder. Y ese día el Estado como lo concebimos, el monopolio de la fuerza, de la legalidad y del cobro de impuestos, creo que va a desaparecer. Ricardo Manuel Rojas, autor de El ensayo sobre la necesaria separación del derecho y el Estado,
Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.